Bienvenidos a Palabra Viva, un espacio para compartir la Biblia desde el corazón de Dios. Este podcast no busca imponer, sino compartir la verdad con amor para que cada uno pueda oír, creer y caminar en la fe que agrada a Dios. Que la palabra sea la luz en tu camino y vida para tu corazón. La importancia de la palabra de Dios. Bienvenidos, este es el primer capítulo y no podía comenzar de otra manera que hablando de la palabra de Dios. Porque todo lo que creemos, todo lo que esperamos y todo lo que vivimos en Cristo nace de ella. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? La palabra de Dios no es solo un libro, no es solo historia, es viva, es eficaz y tiene poder para transformar el corazón del hombre. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos conocer a Dios a través de su palabra. Si queremos conocer a Jesús, su evangelio de salvación, sus promesas y vivir conforme a su gracia, necesitamos escuchar lo que Dios nos habla a través de su palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Cuando escuchamos la palabra estamos conociendo a Cristo. Su palabra dice que toda la Biblia ha sido inspirada por su Espíritu Santo. También dice que su Espíritu es quien escudriña la profundidad del corazón de Dios Padre. Así que en ella podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que agrada a Dios es la fe, no son las obras externas que podemos realizar, sino la fe en Jesucristo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entendemos entonces que para acercarnos a Dios, para agradarle a Él, necesitamos fe. Y la fe viene por el oír de su palabra. La fe no nace del esfuerzo humano, la fe es de Dios, tampoco de las emociones del hombre o de la mujer, sino de oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces entendemos que esta es otra de las habilidades que tiene su palabra, provocar fe en nuestras vidas para poder agradar a Dios en todo lo que hacemos. Primero oímos, luego creemos y después vivimos conforme a esa fe. También en ella podemos ver lo que Dios piensa de nosotros. Las palabras nos revelan quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. No vivimos por lo que sentimos ni por lo que otros dicen, sino por lo que Dios dice de nosotros. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El mundo puede apuntarnos, nuestra familia puede apuntarnos, nosotros mismos podemos sentirnos mal de nosotros mismos. Pero ¿qué dice Él de nosotros? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Al aceptar a Jesús para nuestra vida delante de Dios, todo es hecho nuevo por la gracia de la cruz de Jesús. Eso es lo que Él piensa de nosotros y la manera en que nos ve. Un ejemplo podemos ver en la situación de esta mujer de flujo de sangre. Marcos 5:25-34 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Acá podemos ver la situación de esta mujer en ese tiempo, cuando las mujeres estaban en sus días, tenían que cuidarse mucho, tenían que mantener la limpieza y no podía acercarse a los demás. Y en caso de tener contacto con otra persona, era impura esa
esa persona también y debería limpiarse y todo el día estar fuera del campamento. Pero Jesús, cuando ella se acercó y le tocó, no le condenó por lo que había hecho, sino vio su fe y le bendijo, la sanó. De esa manera nos ve Dios Padre por la gracia de su Hijo Jesucristo. Ella primero oyó, luego creyó y después se movió en fe. Entonces es necesario para nosotros tener fe, oír su palabra, meditar en su palabra, creer su palabra y después movernos en fe. Su fe no fue pasiva, fue una fe viva, una fe con obras. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe es tener la certeza de aquello que esperamos. Hebreo 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos ver lo que provoca la fe en nosotros. Así como la mujer del flujo de sangre, aunque ella no estaba sana, pero ella sabía que ese Jesús le podía salvar, le podía sanar. Entonces caminó con fe y decía en su corazón, si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva, seré sana, seré bendecida, seré bendecido, seré restaurado. Para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios y todo lo podemos en Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra es luz para nuestro caminar, nos guía, nos corrige y nos afirma. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos llama a meditar su palabra todos los días, porque es lumbrera para nuestros caminos, lámpara para nuestros pies. Nosotros en la oscuridad no podemos ver si no hemos vestido bien, si nuestra ropa está planchada, si está manchada, pero a la luz nosotros sí podemos ver cómo está nuestra ropa, cómo estamos vestidos. De la misma manera, con la palabra de Dios podemos ver cómo nos encontramos delante de Él. Dios nos llama a meditar en su palabra todos los días justamente por esto. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces Él nos manda a meditar su palabra todo el tiempo porque necesitamos como guía para nuestro día a día. Además, entendemos hoy por medio de su palabra que solo la fe agrada a Dios y la fe para nuestra vida viene por el oír de su palabra. Que este primer capítulo nos anime a acercarnos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a oír, creer y caminar en fe, porque la palabra trae vida y en ella conocemos a Jesús, que es el camino, verdad y la vida. Lo podemos ver en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo es a través de Jesús y lo podemos conocer a través de su palabra. Hoy comenzamos este camino recordando algo fundamental. La palabra de Dios no es solo para escucharla, es para vivirla. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue revelándose a todo aquel que se acerca con un corazón humilde. Así como la mujer con flujo de sangre oyó de Jesús, creyó y se movió en fe. Hoy también nosotros somos invitados a oír su palabra, a creerla y a caminar conforme a ella. No desde la imposición, sino desde el amor, no desde la religión, sino desde una relación viva con Cristo. Que cada vez que escuches estos mensajes puedas acercarte más a Jesús, escudriñar su palabra, retener lo bueno y permitir que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y justicia. Porque la palabra trae fe, la fe produce vida y en Cristo tenemos esperanza, gracia y salvación. Señor, gracias por tu palabra, porque es luz, verdad y vida. Te pedimos que al oírla, nuestra fe sea fortalecida, nuestro corazón transformado y nuestro caminar afirmado en Cristo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y justicia. Enséñanos a meditar tu palabra y a vivir conforme a tu gracia. Que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Te animamos a seguir escudriñando la palabra, a meditarla día y noche y a permitir que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y justicia. Nos encontramos en el próximo episodio.